Con la bendición de Dios los saludo nuevamente. David Vega Rivera, laico católico. Esta vez para tratar sobre el tema del bautismo, un tema que surge muchas interrogantes en estos últimos tiempos. Por ejemplo, ¿cuál es el bautismo que debemos recibir? ¿El bautismo de Jesús o el bautismo de Juan el Bautista, por ejemplo? Otra pregunta, ¿a qué edad se debe bautizar una persona? Los católicos desde los primeros tiempos bautizamos y somos bautizados, a toda edad, desde niños, adultos y jóvenes. Pero surge la interrogante, vamos viendo eso. Otra pregunta, ¿en qué iglesia es que debemos bautizarnos? Muchos ya se dieron cuenta y es muy fácil discernir, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay ahorita? Un promedio de 60,000. Y podrías pensar que 60,000 iglesias tienen la verdad sobre la revelación divina. Un poquito difícil de entender, ¿no? No creo. Vamos a ver. Entonces empezamos a discernir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Palabra que indica nuestro Señor Jesucristo que se dirigía a los 11 apóstoles, diciendo: Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya está. Listo. Jesucristo les está indicando a los 11 que quedaban, porque Judas ya se había ido, la orden, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta orden debería ser cumplida por los apóstoles. No cualquiera podría decir, yo quiero bautizar a alguien. No, solamente los apóstoles. Y esos apóstoles eran de la primera iglesia, de la primera fundación, del círculo directo de Jesucristo. Después de los apóstoles vienen los discípulos de los apóstoles, que son los padres apostólicos. Luego vienen los discípulos de los discípulos, que son los padres de la iglesia. Y así sucesivamente hasta ahora. Entonces, para ver si nos debemos bautizar con el bautismo de Juan o el de Jesús, vamos a leer lo siguiente, de palabras del mismo Juan Bautista. Dice lo siguiente en San Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo los he bautizado con agua. Eso dice Juan, ¿no? Así. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Lo dice en otros evangelios, ¿no? En aquellos días Jesús vino a Nazaret. Ya entendimos que Juan bautizaba para el perdón de los pecados y la conversión, o sea, el bautismo a los judíos. Juan los bautizaba en el río Jordán y dice, repito, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Bien, en el río Jordán. Al momento de salir del agua, ¿por qué se hizo bautizar Jesús? ¿Tenía pecado? No. Jesús también era judío, era del pueblo judío. Por eso en otro pasaje bíblico dice, Juan le dice, yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, por ahora hagámoslo así. Y entonces, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Lo que quiere decir que el que se bautiza tiene las puertas del cielo abiertas. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. El que se bautiza recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, el elegido. Otra explicación teológica sobre el bautismo es que cuando uno se bautiza se hace hijo de Dios. ¿Sí? Correcto. Entonces, esta es la explicación. ¿Y cómo se bautiza o qué significado tiene el bautismo de un cristiano, en este caso católico?
el sustento bíblico es Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, y dice, ¿qué conclusión sacaremos? Una explicación más o menos de cómo debe llevar una vida sana, una vida dirigida a la santidad un cristiano creyente católico. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Ajá. Si nosotros somos salvados por gracia, o sea, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya pagó por el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay que seguir pecando para que la gracia venga más abundante? ¿Ah? Por supuesto que no, responde el apóstol Pablo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Lo que quiere decir que bautizarse es morir en el pecado. ¿Y cómo volver? Claro, somos humanos y la carne es, la concupiscencia te lleva al pecado, pero peregrinizarte y apegarte y quedarte en el pecado porque Jesús murió por nosotros, eso es lo que no está bien. ¿Cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Si la comunión con su muerte nos injertó en él, escuchen esta parte, también compartiremos su resurrección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Facilito, muy explicadito, ¿no? Así como para entender. Si fuimos sumergidos en su muerte, también somos llamados por la gloria de Dios a la resurrección. El bautismo del cristiano, independiente que se usan pues el agua, el fuego y los óleos, o sea, lo que en sí el que se bautiza ahora es por este motivo, el bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva, a través del bautismo. Si la comunión en su muerte nos injertó a Él, estamos con Él, también compartiremos su resurrección. Así es. Queridos amigos, esta es una de las explicaciones de cómo recibe ahora el cristiano. Especialmente, estoy explicando la doctrina católica, el bautismo. Ahora, decimos, ¿no? ¿Hay que bautizarlo de pequeños, de grandes o en qué momento? ¿Tú crees que se hacían esa pregunta en el siglo I, en el año 100, en el año 500, en el año 800, en el año 1000 o hasta el año 1500? No. ¿Cómo te vas a preguntar que sea grande para que elija sus 60,000 iglesias si aquellos tiempos solo había una iglesia, que es la iglesia católica, que viene desde Cristo hasta ahora, ¿no? 2000 años y continúa. Entonces, no había esa pregunta. Pero ahora sí, pues, ¿no? Algunos dicen que crezca un poquito para que decida, y yo me pregunto, ¿qué va a decidir? ¿Sí o no? Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 28. El 25 vamos a leer. Se trata de la liberación milagrosa, donde Pablo y Silas están presos y luego hay toda una serie de sucesos. Vamos a leerlo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Muy bien, estaban presos. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Los himnos cantados al Señor, los himnos, dicho sea de paso, son composiciones escritas que iban repitiendo los apóstoles. No se la inventaban, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos himnos cantados a Dios son capaces de abrir cualquier puerta más segura, cualquier llave más
dura y también puede hacer que tambalee las columnas más fuertes. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse. Caramba. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Así es. El cristiano, a pesar de que pueda tener posibilidad de escaparse, no lo hace, por dos razones. Uno, por respeto al trabajo y la actividad del otro. Segundo, porque el que sabe que no tiene error, que no tiene falta y ni pecado, no tiene por qué correr, ¿no? No te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Ajá. Ahora, si se arrojó a los pies de Pablo y Silas, ¿es que los estaba adorando? No, simplemente les estaba dando reverencia y mucho respeto por la situación que había sucedido ahí, ¿no? Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Por qué preguntó? Claro que el carcelero ya sabía de quién se trata, de quiénes se trata. Ellos eran los que anteriormente estaban predicando la resurrección de Cristo, la salvación y la vida eterna, ¿no? Todas esas cosas. Entonces le dijo: ¿qué puedo hacer para salvarme? Pablo y Silas le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Ajá. Por la fe del Padre se salvan los integrantes de la familia. Pero ¿cómo es que hay que salvarse? Ya lo dijimos anteriormente. Sumergidos en su muerte para la resurrección. ¿Qué es eso? El bautismo. Entonces dice: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Bien. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Ya? El carcelero, sin más demora, les lavó las manos, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Cómo lo ven? Entonces, repito, dice: el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces, ¿qué hora era? Medianoche. ¿Quién se bautizó? El carcelero y toda su familia. ¿Qué quiere decir? Los hijos, la esposa, los empleados, sean grandes o pequeños, ¿no? A esa hora de la noche. No fue en un río, no fue en una piscina, como ahora acostumbran a hacer de manera publicitaria, ¿no? Algunas iglesias que dicen bautizar. Entonces se bautizó a esa hora de la noche en su propia casa. Bien, esta es una prueba, de acuerdo a los hechos de los apóstoles, cómo es que los primeros apóstoles bautizaban a los nuevos creyentes para ser los discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya comienza la iglesia, ¿no? Ya empieza a desarrollarse. Ahora, ¿hay un solo bautismo o hay 2, 3 bautismos válidos? Obviamente, si hay una sola iglesia, hay un solo bautismo. Y lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 5 en adelante. Principalmente el 5, puntual, dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todo. Repito: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, hemos salido de varias interrogantes. ¿Cuál es el bautismo que recibe en este momento el ser humano? El bautismo de Jesucristo. El bautismo con el que Él ordenó bautizar y de la forma como bautizaban los apóstoles, las personas que directamente vivieron con Él y escucharon sus palabras, ¿no? ¿A qué edad se puede bautizar uno? A cualquier edad, pero indica que por la fe del papá se pueden bautizar todos los
integrantes de la familia. Ajá. Es por eso que, por ejemplo, por la fe de mi mamá, yo fui bautizado a los 2 años. Y me siento muy feliz, orgulloso y contento y seguro de dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy. La Santa Iglesia, en la que he nacido, en la que vivo y en la que quiero morir. ¿Ah? En una sola iglesia. Muchas gracias, amigos. La siguiente estaremos tocando otros temas. Esto ha sido la 5ª entrega por tu amigo y servidor David Vega Rivera. Que Dios les bendiga.